por el embate de las fuerzas oligárquicas, conservadoras, reaccionarias y la intervención foránea en Venezuela. Para esto tenemos la suerte de contar en la mañana de hoy no solamente con la figura del embajador, el excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Alida Jesús Uzcategui Duque, para el cual pido un fuerte aplauso. Y también nos acompaña, y es un lujo poderlo presentar, al compañero, amigo y destagadísimo intelectual revolucionario venezolano, latinoamericano y mundial, que es Luis Brito García. Una de las voces más lúcidas en el reportaje y el enfrentamiento de las campañas locales que se vienen haciendo para tratar de detener y revertir el proceso bolivariano en Venezuela. Nos acompaña también en la mañana de hoy, es una suerte también tenerlo con nosotros, el querido amigo Diomedes Núñez Polanco, que es el director de la Biblioteca Nacional, y que también está con nosotros en representación de la Fundación Juan Bosch, puesto que este salón forma parte, generosamente nos ha apoyado la Biblioteca Nacional. Esta sala se llama Juan Bosch y aquí está muy cerca de nosotros y como dándonos aliento y participando con nosotros está la biblioteca personal de Don Juan y está la papelería personal de Don Juan que conserva la Fundación Juan Bosch. Habría que empezar por decir en unas breves palabras que lo que vamos a tratar en el día de hoy no es un tema de arqueología política. No vamos a hablar aquí de nada que no esté sucediendo hoy. Vamos a hablar aquí de cómo se vertebran golpes de Estado contra gobiernos democráticamente electos. Vamos a hablar aquí de cómo se usan los medios de difusión masiva y medios inéditos que ahora aportan las nuevas tecnologías para aislar primero, desprestigiar figuras políticas, líderes políticos incómodos a los intereses imperiales. Cómo se trata de dividir el liderazgo de las revoluciones, de las masas, de los pueblos, cómo se intenta desprestigiar en el exterior la ejecutoria revolucionaria de gobiernos. Y todo esto, yo decía, está ocurriendo en nuestros días. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil, con un golpe de Estado gobierno disfrazado de campaña contra la corrupción y promovido por los que durante siglos han hecho de la corrupción un modo de vida y la fuente de sus riquezas y sus privilegios. Estamos viendo también lo sucedido en Argentina, la retaliación del gobierno de Macri contra Cristina, para tratar de enlodar una figura revolucionaria y cerrar su posible continuación como líder revolucionario del pueblo argentino. Estamos viendo las burdas campañas contra Evo Morales en Bolivia, utilizando figurillas prácticamente del mundo de la farándula y de los chistes. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Ecuador y en otras regiones de nuestra América. Por esa razón, y teniendo como marco todo lo que está saliendo, la podredumbre que está saliendo de los papeles de Panamá, es que tenemos este encuentro en la mañana de hoy. Es decir, vamos a hablar del pasado, pero vamos a hablar sobre todo del presente y del futuro. En un pueblo como el pueblo dominicano, que fue capaz de salir de la larga noche de la dictadura trujillista, eligiendo, y voy a decir el dato exacto, porque en estos días se manejan datos electorales y todo el mundo opina y todo el mundo de memoria cita, en la victoria de Don Juan, el 20 de diciembre de 1962, fue con el 60,2% de los votos, no el 59,9% como se dice. Puede parecer un dato menor, no lo es, para situar históricamente la figura
figura de un líder y de un proceso que marcan a fuego en la conciencia nacional la necesidad de que no muera ese ejemplo y ese precedente. Un pueblo como el dominicano que fue capaz además de alzarse contra quienes lo habían despojado, como lo hizo el venezolano en el 2002, de quienes lo habían despojado de su presidente democráticamente electo, y que lo habían despojado y habían impedido la conclusión de una revolución, porque el gobierno de Bosch no fue un cambio de gobierno, el gobierno de Bosch fue una revolución inconclusa que se mutiló precisamente porque era eficiente y porque empezaba a dar fruto y porque iba a cambiar las reglas del juego, exactamente lo que pasó en Venezuela. Y este fue el pueblo que venía de derrotar imperios, que venía de derrotar a los ingleses, a los franceses, a los haitianos, a los norteamericanos, a los españoles. Este fue el pueblo que se alzó en la magnífica jornada de abril del 65 en defensa de su gobierno, de su presidente, de su constitución, y fue capaz de plantar cara de tú a tú a las fuerzas más eficientes que tenía el imperio en aquel momento, los 82 divisiones aerotransportadas y los 42.000 marines que desembarcaron aquí para detener al pueblo dominicano. Por lo tanto, estamos teniendo aquí, Luis, una caja de resonancia perfecta para tus palabras, en un día perfecto, entre jóvenes, lo cual hace esto todavía mucho más útil e interesante, y en medio del arreciamiento de la campaña sucia o de la guerra política encubierta, voy a usar un término del año 47-48, acuñado por George Kennan, el gran arquitecto de la Guerra Fría, la guerra política encubierta para derrocar al gobierno bolivariano presidido hoy por Nicolás Maduro y para revertir los logros de la revolución bolivariana, que no son solo de Venezuela, son orgullo de América y son orgullo del mundo. Por esa razón, le damos la bienvenida a Luis, le damos la bienvenida al señor embajador, y queremos también que se pronuncie al respecto de nuestro querido amigo Diego de Núñez Polanco, a quien ahora paso la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Señor embajador de Venezuela, don Alí de Uzcategui, don Luis Brito García, conferencista de esta mañana, gran intelectual Venezuela, Miguel de Costa, señora Isla. Le pedía, le decía, quería hacerlo aquí en este lugar para que me pudieran ver, que ya no lo van a ver. La Biblioteca Nacional de la República Coreana y la Fundación Juan Bosch se sienten muy complacidos, muy congratulados de recibir en esta mañana en este escenario, justamente en la sala Juan Bosch, en la Biblioteca Nacional de la Fundación Juan Bosch, la conferencia de Luis Brito García sobre el proceso venezolano, ha significado lo que fue el golpe, lo que fue la vuelta del comandante Chávez al poder y lo que ha ocurrido, lo que han sido estos años de lucha, estos 14 años después, digamos, de lo que ocurrió aquel 11 de abril y que días después, ya el 13, ya estaba de regreso, de vuelta, el comandante Chávez, llevado por el pueblo, por las masas, por todo el pueblo y por toda la solidaridad internacional, otra vez al puesto de mando. Está en el fondo de todo esto está el tema de la integración de América Latina,
porque Chávez, así como nosotros, los luchadores en América Latina, en toda esta región, ha sido la lucha por nuestros pueblos, por la lucha por la integración. Y en ese sentido, señalar que Juan Bosch, en su lucha por la libertad, en su lucha por la democracia, también jugó un rol muy importante en la lucha por la integración latinoamericana y caribeña, que lo hizo siendo muy joven y específicamente en el país que llega siendo bastante joven todavía, a los 20 y tantos años, deja Venezuela. En Venezuela volvería a Europa, pero luego visitó esas islas del Caribe, Trinidad, estuvo en Jamaica, estuvo en Puerto Rico, de modo que vivió esa. Y ahí hubo una relación de Juan Bosch con Hugo Chávez, una relación, dos momentos se encontraron en la campaña del 98, 99. Chávez visitó a Juan Bosch, siendo candidato presidencial, conversaron y al despedirlo en la marquesina de la casa, el comandante Chávez le dijo: don Juan, me despido ahora como candidato presidencial, pero ya regresaré y lo visitaré a usted ya como presidente de la República. Y así fue. Ya el presidente visitó la casa de Juan Bosch en otra ocasión, y claro, ya el Juan en los momentos de dificultad, su salud ya estaba bastante dificultosa, y frente al lecho donde estaba el hijo a Juan Bosch, cuando se despedía, dice: adiós, capitán, adiós Juan Bosch, capitán de todos los tiempos. De modo que esa relación, lo que hizo Juan Bosch, ya lo habían hecho antes de Oslo, Martí, visitando y viajando por los pueblos de América Latina, por el Caribe, y en todo este proceso de lucha de nuestros pueblos, también integración, como una posibilidad de unidad política y unidad también cultural. Y quiero terminar mis palabras presentando para que escuchen ustedes las referencias que están esperando, muchas referencias de don Luis. Un fragmento de una carta, la carta que, con motivo del funeral, el fallecimiento, la partida de Juan Bosch, esa carta que le envió Chávez a doña Carmen y Emilio de Bosch, dándole las condolencias por la partida de Juan Bosch. La carta fechada en Miraflores, el 1 de noviembre del 2001, que fue el día del fallecimiento de Bosch. Al final, una carta larga, a doña Carmen Pinillo, dice el comandante Chávez: la herencia humana y política que nos deja Juan Bosch es de suma importancia y toca a quienes la recibimos mantenerla vigente en el tiempo. Su lucha, sus principios, sus obras son patrimonio de toda la América, de toda la América, y dice latino-caribeño. Debemos entonces cultivarla y transmitirla a las nuevas generaciones. Será el permanente homenaje que le brindaremos a su memoria día tras día, año tras año. Con ustedes, Luis Brito García. Muy buenos días. La verdad que para mí es maravilloso encontrarme en este escenario y viendo no solamente personas amigas, sino mucha juventud. Y la juventud es el proceso en el cual nosotros debemos o no debemos escatimar los esfuerzos para profundizar la enseñanza, la educación y la siembra de los principios y los valores para que exista la continuidad en los procesos revolucionarios y por supuesto políticos de nuestros países dentro de ese concepto democrático que necesitan nuestras sociedades
con el concepto del bien común y el concepto humanista que debe soportar la constitucionalidad política de nuestros países. Señor vicepresidente de la Fundación Juan Bosch y presidente de la Biblioteca Nacional, Diomedes Núñez Polanco, señor viceministro de Educación, Luis León, gran amigo de nuestro proceso, y el cual no solamente con su presencia, sino con actos y acción ha manifestado esa gran integración como hermano dominicano hacia la República Bolivariana de Venezuela y todo lo que ha significado y seguirá significando la asistencia de nuestro comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Rafael Chávez. Gracias de corazón, de cuerpo y de alma. Historiador y miembro distinguido de la Fundación Juan Bosch Eliades Acosta, honorable funcionario del gobierno dominicano, miembro de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, autoridades civiles, militares, académicas, representantes de las fundaciones o de las diferentes fundaciones sociales y políticas dominicanas, señoras, señores, jóvenes presentes, amigos todos. Para mí es un honor encontrarme en este espacio y contar con la presencia del doctor Luis Brito García. Él, dentro de sus semblanzas, se presenta como submarinista, no porque permanezca bajo las aguas, todo lo contrario, estudia las aguas. Y nuestra política se maneja entre aguas. Y qué mejor que un historiador, un escritor, un cultor, un poeta, para entender la esencia misma del sentir, no solamente del ser humano, sino de los pueblos. Y por ello, el tema de esta mañana, como es la importancia del regreso al poder del líder de la Revolución Bolivariana venezolana, comandante eterno Rafael Chávez Frías, y su pensamiento integrador latinoamericano y caribeño. No obstante, enmarcado en el tema, quisiera manifestar que ahorita en nuestro país estamos en pleno proceso de conmemorar el abril victorioso, y dentro de ese contexto dos fechas importantísimas, como son la del 19 de abril de 1810, abril revolucionario, abril de emancipación, la cual se consolida con la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811. Y por supuesto, el 13 de abril, donde surge ante la opinión nacional, internacional y mundial un héroe que siempre estuvo detrás de bastidores, como fue el pueblo venezolano, a lograr la restitución ante su presidencia, como fue el comandante Rafael Chávez Frías, y por supuesto en mantener la constitucionalidad de ese libro tan importante como es la Carta Magna. Y gracias a ello, este pueblo venezolano, ha mantenido y mantendrá no solamente la democracia de Venezuela, sino ese verdadero concepto social y humanista que debe tener toda revolución. El espacio que nos brinda la Fundación, la biblioteca, es de vital importancia por la imagen del profesor Bosch. Y no solamente imagen,
solamente imagen, sino por la semejanza en la cual el comandante Chávez, de alguna u otra forma, utilizó como ejemplo, y no utilizó tampoco, empleó como ejemplo, para lograr no solamente la integridad entre el pueblo dominicano y venezolano, sino dar a conocer que la integración latinoamericana y caribeña es importante para lograr el fortalecimiento de la región, de nuestros pueblos y, por supuesto, de nuestras democracias sociales y humanitarias. Gracias por la atención y dejo con usted ahora sí al doctor Willy. Muchas gracias. Lo que puedo aclarar es que me siento profundamente emocionado de estar una vez más en la República Dominicana, que ha sido una presencia continua a lo largo de la vida y de los recuerdos. Se ha mencionado mucho en el curso de esta conversación y en la anterior a Juan Bosch. Mi primera referencia casi con la República Dominicana, estoy yo de niño en una playa en Venezuela y había un señor ya maduro con el pelo entrecano tirado en la playa en traje de baño, mirando con una gran nostalgia hacia un mar que se perdía, y a pesar de que yo era un niño ya las malas inclinaciones empiezan. Yo pensaba ser escritor y había leído en la prensa, pero ese señor es Juan Bosch. Me impresionó la figura de aquel hombre tirado lejos de su patria, mirando al mar que lo separaba de la patria, solitario, quién sabe perdido en cuántas ensoñaciones. Desde entonces he recorrido sobre la República Dominicana y su historia, he escrito varios libros, tanto novelas como libros históricos sobre piratas, bucaneros, filibusteros. Mientras peor material humano es alguien, mejor material literario es. La literatura está llena de canallas, la sobrepoblación de mundos del mar, como llaman mis libros, tiene que ver con eso. Y entonces mis visitas anteriores a República Dominicana a veces me había invitado por organizaciones sociales de gente que hacía comunidades para las cosechas. En otras oportunidades, bueno, por la Feria del Libro, pero también aprovechaba para bucear. Yo buceaba aquí con submarinita, ya que lo trajeron a la población, hay que explicar. En La Caleta, por cierto, había un buque, ahora lo han visto ustedes, despedazado por un huracán en dos mitades, y encontramos un cañón del tamaño de esa pila. Encontramos que siempre uno encuentra cómplices con quienes meterse en esa aventura, para que cuente qué fue lo que le pasó, no se le comió un tiburón, etc. No queda en el anonimato. También fui a Isla Saona, de donde salió, para que vean qué pequeño es el Caribe, la flota bajo la dirección del pirata Morgan, que fue a saquear Maracaibo, una de las ciudades importantes de Venezuela, y después una ciudad llamada Libertad, que era todavía más importante, porque llegaba por cerca de la cordillera de Lima. Entonces, vean toda esa serie de vinculaciones que se ven con la memoria de dominicanos célebres, como por ejemplo el espíritu musical de Venezuela en las décadas de los 50, 60, 70 estuvo originado por un dominicano llamado Pillo Frometa. Inventó una cosa llamada los Pillos Happy Boys, después ya cambió por Pillos Caracas Boys. Y efectivamente no había festividad verdaderamente de tornillo en Venezuela que estuviera completa sin el maestro Villo dirigiendo la orquesta. Yo era música maestro. Y bueno, después de todo, además de la enorme influencia cultural, de la presencia de Bosch como escritor y todo eso, ni más ni menos que Juan Luis Guerra. Todo eso da toda una especie de repertorio sentimental, de afinidades, que vamos a encontrar en esta pequeña conversación, que es efectivamente, bueno, sobre los efectos de esa jornada del 11, 12, 13 de abril de 2002 en Venezuela y después
posteriores. Primero, las causas. De repente hay un presidente electo por el pueblo, esta musiquita le va a sonar a ustedes conocida, que dentro de la absoluta constitucionalidad y legitimidad intenta hacer un conjunto de reformas a cosas que se han atrasado mucho. Eso sucedió aquí en República Dominicana. En Venezuela también Hugo Chávez Frías gana la elección casi sin respaldo de los medios de comunicación, más bien con una oposición feroz de los partidos tradicionales, de los medios de comunicación. Sin embargo, gana las elecciones, es un presidente inobjetable, e inmediatamente somete al pueblo la aprobación de una nueva constitución, pero no es una constitución que se va a reunir un grupo de gente en un cenáculo y a decirle al pueblo esta es la constitución, no. Es una constitución que saca a referendo. Usted es el que va a votar a ver si esta constitución le gusta o no. Y es ganada por una mayoría de más del 75% del electorado. Es decir, los pilares legales, democráticos, sobre los cuales Chávez va a aceptar sus reformas son los más inobjetables que ha habido en el país alguno. Y entonces él procede a un conjunto de 39 leyes sobre aspectos en los cuales la legislación de Venezuela en su aspecto social estaba completamente atrasado. Encarga a la vicepresidenta. Venezuela también es un país donde, como los demás, las mujeres mandan. Ahí hay vicepresidentas, hay presidentas del Tribunal Supremo, presidentas de la Asamblea Nacional, la matrícula universitaria es mucho mayor de mujeres que de hombres, etc. A Dina Bastida. Y a Dina Bastida hace un grupo de leyes, 39 leyes, que son sancionadas por decreto a través de poderes especiales. Esto es propio de todos los países de América Latina. La Asamblea Legislativa le da poderes al presidente para que legisle, porque a veces los procedimientos legislativos se demoran tanto, entonces es necesario. Pero ahora, entonces Chávez hace una serie de leyes de reforma en materia, por ejemplo, de pesca de arrastre, que estaba destruyendo la forestalidad, reformas tributarias, reformas a las leyes de inquilinato, toda una cantidad de aspectos de la vida nacional que necesitaban una reforma. ¿Qué sucede ante estas leyes? De manera casi unánime los medios de comunicación deciden por su cuenta, a pesar de que un presidente electo y bajo una constitución también sancionada, que ese presidente debía salir. Y comienza una campaña casi un año antes del golpe de Estado, convocando a un gobierno de transición. Imagínense ustedes que en Estados Unidos de repente un grupo de la prensa saca una campaña para un gobierno de transición para deponer al presidente Obama. Esa gente de menos de 24 horas estarían presos todos. En Venezuela se podía tranquilamente hacer esto y lo que fuera. Hay que explicar. En Venezuela había y hay todavía cerca de un centenar de cotidianos diarios, cerca de un centenar de televisoras, cerca de 3 millones o más de emisoras radiales. Todo ese parque comunicacional era ferozmente opuesto al presidente Chávez. Chávez había sido elegido por el pueblo, no por los medios que eran sus enemigos jurados. Y solo contaba para contestar a eso el presidente con una radio nacional que no se oía casi en todo el territorio, había zonas en la capital donde no se oía, y una televisora nacional que tampoco. Es un gobierno casi sin medios de comunicación. Uno de los pocos periódicos que en algún momento no se opuso tanto a la candidatura de Chávez, pasó a ser el más furioso de los opositores. El propio presidente me contó esa historia, que es muy divertida. El tipo le dijo, bueno, presidente, ya usted ha sido elegido, entonces yo necesito que usted me facilite no sé cuántos millones para sacar adelante mi periódico, que está muy mal, etcétera, etcétera. El presidente dijo, mira, lamentablemente, estamos en una situación fiscal dura, hemos rebajado una infinidad de gastos del Ejecutivo y entre otros los gastos de la prensa. ¿Cómo mantenía la lealtad
de ese pool de comunicadores en los gobiernos anteriores a punta de avisos oficiales y de manejar la importación del papel y de otros insumos necesarios. Me cuenta el presidente Chávez que ayer, aquella entrevista poco cordial, terminó con menciones de las progenitoras de ambos lados. Y eso marcó hasta el día de hoy la relación de los medios de comunicación privados con el proceso bolivariano. Es decir, una catarata de insultos, calumnias, invectivas, de mentiras, difamaciones, etc. Aquella sesión que quiero olvidar, cómo salió aquella cosa, aquella jugada. Entonces se comenzó una campaña contra el gobierno del presidente Chávez que apenas se estaba iniciando. Una campaña para decir que era un déspota, cosa que no era, que era un dictador falso, él se movía exactamente dentro de la Constitución, que era un tirano, que era un bárbaro, además que era mestizo. El racismo que a veces está en nuestras clases oligárquicas empezó a salir, se llamaba al pueblo venezolano mono. Y desde luego Chávez era más mono que cualquier otro porque se parecía al pueblo venezolano promedio. Es decir, había un amigo mío que decía, bueno, pero Chávez lo que tiene es cara de beisbolista, quien tiene cara de presidente fulano tal, un tipo blanquito y todo eso. Empezó aquella demoledora campaña de prensa de la cual ustedes no tienen idea a menos que consulten libros sobre la campaña de prensa que se inició contra Juan Bosch en cuanto él empezó a hacer su reforma legal y constitucional en algunos aspectos de la economía. Entonces hubo una ofensiva a la vez económica, difamatoria, racista contra el pueblo legal. A la vicepresidenta Dina Bastida se decía que era terrorista porque había sido la redactora de parte de un proyecto de esas leyes. Y no solo eso, una caricatura, yo recuerdo, aparecía con una burka, como si fuera una señora de Afganistán. Y entonces se le decía, sácate la burka, Dina, así calificándola de terrorista, simplemente porque había dado un proyecto de ley. Entre otras cosas, de repente, lo que decía la oposición, había enormes actos sociales supuestamente para presentar una marca de un producto, y ahí se aparecían generales del ejército, retirados, por cierto, a decir que el ejército estaba contra el dictador, que todo el ejército lo iba a deponer. Piensen ustedes que un general en Estados Unidos sale en un evento social, aclamado por la prensa, a decir que se va a deponer con la fuerza del presidente. ¿Cuántos minutos tardaría esa persona en estar presa? Quizás en Montana. Bueno, pues no, eso sucedía en Venezuela tranquilamente y no sucedía nada. Decían que era un gobierno represivo, autoritario.